Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿Ya? ¿Todo? ¿Tengo que darle a compartir? Vale, no toco nada. Bueno, buenas tardes. Hola. Vamos a inaugurar nuestro curso de preparación PIR de marzo. Tenemos algunas personas que están aquí en el aula, que ahora les preguntaremos. Y sobre todo, bueno, estoy muy bien acompañado, que ahora os voy a presentar a mis compis. Yo soy Javier, que soy uno de los profes del curso de preparación PIR de CEDES, soy psicólogo clínico y tutor de residentes en el Hospital de Guadalajara, y compartiremos a lo largo de este curso las maravillosas asignaturas de evaluación psicológica, 25 preguntas de la última convocatoria, más o menos, porque luego hay algunas que se pueden repartir, y clínica en la parte de psicosis y de ansiedad. Y mis compañeras, bueno, se presentan ellas. Bueno, yo soy María y estoy aquí porque he sacado plaza PIR este año, después de 2 convocatorias y media, por así decirlo. Y bueno, pues ahora hablamos y os cuento un poco. Bueno, yo soy Sara, he sacado la plaza número 57 este año. Era mi segunda convocatoria, el año pasado hice el curso de julio y este año el de marzo, y este año a la vez estaba haciendo el máster general sanitario. Bueno, nos presentamos así brevemente, pero para que ahora podamos responder a todas las dudas que tengáis. Entonces, mi idea es presentar el curso inicialmente, porque aunque veo algunas caras conocidas y sé que conocéis el funcionamiento de la academia y no hace falta que os cuente nada, hay caras que no conozco y es importante que antes de empezar el curso tengáis una idea muy clara de qué es lo que vamos a hacer, para que le podáis sacar el máximo partido, bueno, pues a todos los recursos que proponemos durante el curso, y que, bueno, pues que desde el principio, ¿no?, tengáis muy claro qué podéis utilizar, qué propuesta hacemos para prepararlo, ¿no? Y bueno, pues entonces haremos una pequeñísima presentación de lo que va a ser el curso y los distintos recursos. Me podéis interrumpir a través de las preguntas que tengáis, tanto las personas que están aquí en el aula como las que estáis en casa a través del chat, que intentaré echarle un ojo desde aquí. No sé si se ve mucho por ahí, vosotros no veis nada. Bueno, de vez en cuando miraremos a ver si hay alguna pregunta también. Y luego, bueno, pues Sara y María pues nos contarán su experiencia de preparación, y sobre todo pues intentaremos entre los tres responder a las preguntas, que me imagino que van a ir para ellas sobre todo, pero bueno, lo que toque también desde mi rol de profe, pues también, ¿vale? Bueno, creo que están poniendo en el chat, pues enhorabuena, felicidades, que casi, bueno, pues es un estímulo muy grande. Yo creo que para empezar el curso, poder contar con compañeras que hasta hace nada estaban pues en ese lado, ¿no? Y lo podían ver en algún momento súper difícil o casi imposible, y en otros sentir que lo tenían, iba a decir al alcance de la mano, pero bueno, que podían conseguirlo, ¿no? Y qué cosas les han servido en esa preparación, las experiencias que han tenido, qué cosas harían distintas si volvieran a prepararse el examen, o qué cosas harían igual, ¿no? Y un poco desde ahí, pues también tirar de esa parte de la motivación y del estímulo, ¿no? Bueno, como es un híbrido esto presencial online, y vamos a empezar aplaudiendo, pero es raro porque lo de casa aplaudiendo no va a llegar, pero bueno, toda nuestra admiración por el trabajo que habéis hecho y nuestra envidia también, ¿no? Pues, sana, que esperamos que por muchas de las personas que estáis ahora viendo la presentación del curso, pues podáis animar en cursos venideros a las siguientes generaciones, ¿no? Porque hayáis pasado por ahí. Bueno, el curso de preparación PIR, voy a intentar colgarme el micrófono, aunque luego... El curso de preparación PIR de marzo sigue la misma estructura, ahora no consigo pasar, que todos nuestros demás cursos de preparación PIR, que es dar varias vueltas al material. En el curso de marzo, al ser el curso que tiene un comienzo más temprano, desde que ha sido una convocatoria PIR hasta la siguiente, tenemos muchísimos meses de recorrido, ¿no? Pues prácticamente 11 meses, y eso permite que el trabajo que hagamos, pues lo hagamos en profundidad y a un ritmo exhaustivo, pero también permite que nos agotemos, nos desgastemos, pasemos momentos más críticos, ¿no? Y eso es algo que hay que como ir planificando. Nosotros en las clases hacemos un complemento de todo lo que es el trabajo de estudio individual, de tal forma que para aquellas personas que os habéis presentado ya el examen, el punto de partida es todo el trabajo que lleváis hecho meses atrás,
y lo de las clases es un complemento. Y aquellas personas que os matriculáis ahora, lo mismo ya habéis estado mirando el material por vuestra cuenta y habéis empezado. Y aunque no haya sido así, pues todas somos psicólogas, psicólogos y tenemos mucha trayectoria de estudio en esto, ¿no? O sea que el punto de partida es todo el nivel de trabajo que ya habéis hecho hasta ahora y todo lo que vamos a hacer, pero nosotros en cada vuelta del curso vamos a dar un recorrido completo por todas las asignaturas en las que tenemos organizado el material para el examen PIR. Que ya sabéis que el examen PIR no tiene un temario definido más allá de los temarios de la carrera de psicología, del grado de psicología. Con lo cual lo que nos vamos a encontrar son un examen de 200 preguntas, más 10 de reserva, con preguntas de todas las asignaturas de nuestros planes de estudio. Es verdad que con un peso específico distinto, ¿no? Como sabéis, convocatoria tras convocatoria, desde hace un montón, prácticamente 3/4 partes del examen, un poquito menos, son de asignaturas muy clínicas, ¿no? Evaluación, adultos de clínica infantil, tratamientos, salud, psicoterapias, y un tercio del examen pues de lo menos clínico. Biología, que este año bueno, ha sido bueno, ¿no? Social, que también ha sido interesante, personalidad, evolutiva, experimental, ¿no? Bueno, pues en esa otra parte estaría un tercio. Nosotros en el curso vamos a trabajar todas las asignaturas. Es verdad que tenemos el número de horas de clase distribuidas en función de lo complicado que es prepararse una determinada asignatura y el peso que tiene en el examen, ¿no? Con lo cual, no es el curso ideal que nosotros haríamos para abordar los contenidos de nuestro desempeño en el trabajo de psicología clínica, sino que es el curso ideal para hacer lo mejor posible el examen PIR, que es lo que nos interesa ahora, ¿no? Entonces, eso hace que a veces sea un poco más rollo porque no nos podamos detener en cosas que puedan ser muy chulas, porque lo que nos vamos a utilizar en las clases son para sacar las preguntas de examen. En la primera vuelta, eso implica un trabajo previo vuestro de leeros el manual. Sabéis que tenéis los 12 manuales, ¿no? Todos los materiales por adelantado, ¿no? Y que todos los años, bueno, todos los años no, cada 2 años hacemos una edición nueva, ¿vale? Significa que están súper actualizados, porque además, aunque la edición nueva es cada 2 años, entre medias hacemos anexos cuando va habiendo publicaciones, mientras tanto, que pensamos que pueden ser necesarias para responder preguntas de examen. Entonces, el material está ultra actualizado, lo cual es imprescindible viendo las preguntas de las últimas convocatorias, ¿vale? Es verdad que en las 3 últimas convocatorias ha habido muchísimas preguntas de textos del 2019 para esta parte, que son pues eso, los 3 últimos años, ¿vale? Entonces, eso es un trabajo que tenéis que hacer antes de venir a clase para poder seguir bien la clase, porque la clase, aunque decimos que tenemos tiempo para detenernos en los conceptos, para ver ejemplos, para repasar, para resolver las dudas que tengáis, el ritmo es intenso, ¿no? Porque como decíamos, el punto de partida es toda nuestra formación previa y trabajo que hemos hecho como psicólogos, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí yo creo que sería un desperdicio el no haber trabajado la asignatura antes de la clase. Eso significa por lo menos haberme leído el manual y haberlo subrayado, ¿vale? Y es verdad que luego empiezas, ¿no? Con lo subrayado y tiras para adelante con las clases. Utilizamos un material de clase que no son los manuales, sino que son los cuadernos y resúmenes para las clases. Es el mismo contenido que en el manual, pero adaptado a un formato esquemático para poder seguir las clases, de tal forma que lo que está en las diapositivas pues lo tengas recogido de una forma similar en los esquemas, que puedas utilizar esos esquemas también para el estudio, porque a veces se puede atragantar en una determinada parte el ir solamente con el manual, ¿no? Entonces, se trata de leer el manual y subrayarlo y luego pues utilizar los esquemas, resúmenes, que bueno, pues a mis compis dirán también ellas si los han utilizado más, menos, ¿no? Un poco su experiencia. No hay nada preparado, o sea que lo que ellas digan, no sé si va en una dirección o en otra, pues su experiencia y bueno, no hay un solo camino para sacar la plaza, o sea que en ese sentido nos daría un poco igual, ¿no? Entonces, esta primera vuelta la empezamos en marzo, vamos a tener clase los martes y los jueves de 5:30 a 9:30, ¿vale? Las personas que lo estáis viendo desde casa, ¿no? Lo tenéis en directo y podéis participar a través del chat, como ahora que están haciendo preguntas, ¿vale? Ahora las vamos a ver, no os preocupéis que no las vamos a dejar ahí colgadas. Y luego las clases se quedan grabadas, de tal forma que tanto las personas que lo estáis haciendo el curso en directo, online, en casa, como las personas que vengáis en directo a las clases en presencial, vais a poder luego acceder al campus virtual donde están todas las clases grabadas. Y podéis revisitar una clase, ver una clase que no habéis podido estar,
¿vale? Es verdad que ya en diferido enlatado, pero se queda grabado hasta el mismo día del examen, ¿no? Y bueno, pues eso lo vais a tener ahí, ¿no? De esta primera vuelta, cada vez que vayamos trabajando en las asignaturas, va a haber tutorías programadas. Las tutorías son que la misma profe que ha dado la clase, luego tiene una tutoría en directo para que podáis preguntar cosas específicas que os hayan surgido durante la clase, pero que no quisierais interrumpir porque a lo mejor se iban un poco de madre o porque os han surgido luego después mientras estabais estudiando, ¿no? Entonces, bueno, pues en directo poder preguntar directamente a la profe que ha dado la clase, que es la misma persona que ha actualizado el material, ¿no? Que hace los manuales, que hace las preguntas de los simulacros, ¿no? Y que os va a acompañar en esa asignatura a lo largo de todo el curso. Nosotros en la academia apostamos porque los profes estemos especializados en asignaturas. De tal forma que en todos los cursos el profe de biología es el mismo que es Pau o la profe de social es la misma que es Elena y va a ser siempre la misma persona que os da la clase y que hace, ¿no? Entonces, como eso que facilita mucho también que se súper especialice en una determinada asignatura, porque claro, el trabajo de hacerlo con toda la extensión del material sería inviable, ¿vale? Entonces, en ese sentido, quedaros tranquilas de que el profe de una asignatura está obligado a leer todos los manuales que van sacando, ver si puede ser interesante, si no será interesante, cualquier duda que tengáis que os pueda ayudar ahí. También podéis contactar con los profes a través del campus virtual en otro tipo de tutorías que son un foro que hay. Es un foro abierto, de tal forma que veis las preguntas que hacen las compañeras o los compañeros y las respuestas que dan los profesores y podéis colgar en cualquier momento, no tienes que esperar una tutoría programada o una clase, una duda que te ha surgido. Haciendo un examen, estudiando no sé qué, ¿vale? Entonces, bueno, 24 horas abiertos, ¿no? Quiero decir que luego la respuesta pues tarda un poquito más. Normalmente intentamos ser ágiles respondiendo, ¿no? En torno a 24 48 horas, ¿no? De verdad que si te coincide con que estás en congreso, en vacaciones, no sé cuántos, a veces se puede alejar un poquito más, pero lo normal sería que las respuestas sean ágiles porque lo que se trata es eso, ¿no? Que hay una facilidad de que podáis interaccionar con los profes de las materias, ¿vale? Y esto sería el trabajo de base en la primera vuelta. ¿Os cuadra? ¿Sí? Hay una cosa que no cuadra luego, ahora sí os cuadra, y es, no es fácil seguir el ritmo de la clase. O sea, de lo que decíamos de llevar el trabajo previo hecho, ¿no? Entonces implica que tengáis una planificación de cómo lo vais a montar para poder leer el manual antes de la clase, luego estudiarlo, trabajar con los esquemas, hacer preguntas para repasar lo que has estudiado. O sea, esto, bueno, luego sobre la marcha es cuando se ve lo difícil que es seguir ese ritmo. Estratégicamente habrá algunas tutorías generales de orientación y planificación de estudio donde se hablarán de algunas de estas cosas. Pero si tenéis dudas más allá de las recomendaciones generales que os podemos hacer por la experiencia, ¿no? De todo lo que llevamos, podéis solicitar una tutoría individualizada de orientación y planificación de estudio. Para eso tenemos a nuestros tutores de planificación y de estudio, ¿no? Que, bueno, que en este sentido os van a intentar ayudar. A través de campus virtual pedís una tutoría individualizada y entonces pues pedirán que os expliquéis un poco el motivo, ¿no? Pues porque no consigo seguir con el planning de tal, o porque los simulacros no sé cuántos, o por lo que sea, para que ellos sepan un poco por dónde van los tiros y luego pues ya quedarán con vosotros para poder hablar sobre esto, ¿no? Y a ver, en ese sentido, ¿no? Que son tutorías distintas a las que tenéis con los profes que son sobre las materias, ¿vale? Pues esta pregunta no la entiendo, esto no me entra ni para atrás, tengo esta duda sobre este concepto que nunca lo he entendido, ¿vale? Esas cuestiones. A ver, voy a intentar leer las preguntas del chat, que este rato no funciona, me está mirando. Hay una pregunta de Amanda, dice, yo contesto que me han respondido esas mismas dudas ayer. Mejor, porque si no, menuda matanza de árboles. Ay, no sé, creo que me he perdido. Debe ser que más arriba, ¿no? A ver, madre mía. Vale, parece que al principio había problemas técnicos porque todavía no habíamos empezado con el sonido. Y luego, Lucía dice, los manuales que hemos recibido, los que nos hemos matriculado este curso por primera vez, ¿están actualizados o hay actualizaciones en otros documentos fuera de los manuales? Pues es lo que os decía, la edición de estos manuales, los que tenéis, es la del año pasado, que es 2022. Es una edición posterior al examen de la convocatoria del examen de 2022, aunque sea de 2022, es de después del examen, por eso vais a encontrar las preguntas del examen de la penúltima convocatoria insertadas, pero claro, es anterior a la última convocatoria. Como en el entremedias ha podido haber publicaciones,
pues ahí tendréis anexos a través del campus virtual que los podéis utilizar directamente o imprimirlos, tenerlos en papel para complementarlo, ¿vale? De hecho, en el examen comentado de este año, que todos los años después del examen hacemos una publicación con todas las preguntas del examen, con un comentario de las alternativas de respuesta correctas e incorrectas, lo hemos extendido un poco más y hemos hecho, bueno, todavía no está publicado, ¿no? Pero es un poco el modelo que estamos trabajando este año, el que no solo tenga los comentarios de las preguntas, sino que tenga ciertos anexos, porque a lo mejor hay ciertas preguntas que están comentadas sobre algo que no estaba en el manual, pues porque es algo que no habían preguntado nunca, porque no estaba incluido por la razón que sea, ¿no? Y no solo es el comentario de la pregunta, sino cuando a veces es una teoría en la que está sacado para que tengáis todo el desarrollo teórico y no solo el comentario de la pregunta. Eso lo vais a tener ya directamente en el examen comentado, ¿no? Que calculad que dentro de un mes más o menos lo podréis tener, ¿no? Entonces, los manuales, más luego las actualizaciones que las vamos haciendo un poco para que no tengáis que buscar en bibliografía nueva. Y bueno, ya os digo que en el examen comentado este año hemos incluido esa parte de los anexos, pues nos parecía que os podía ser útil y así hacer más chulo el material de trabajo que proporciona el examen comentado. No sé si con esto la pregunta de Amanda ha quedado respondida. A ver, duda de segunda matrícula, recibiremos nuevos manuales. Bueno, pues lo que estábamos contestando. A ver. Enrique dice, yo tenía una duda de cuándo sabremos los horarios de las clases de la segunda vuelta para preparar el calendario. Yo también tengo esa duda. El curso de tratamiento se solapa con la segunda o la tercera vuelta. Vale, me voy a leer todas para ir contestándolas. ¿Cuándo podemos pedir cita con el tutor? ¿Nos ayuda a planificarlo? ¿Cómo saber quién es ese tutor? Bueno, los tutores son dos. Bueno, son Lucía o es Álvaro. Los dos son residentes de psicología clínica y, bueno, pues han sido alumnos nuestros y ya llevan con esta labor de tutor, bueno, pues un par de cursos y como con mucho rodaje, y se os asignará pues uno de los dos, ¿no? En función de lo que planteéis cuando os pongáis en contacto con ellos a través del campus virtual. Lo del curso de tratamientos ahora os lo cuento. Lo de la segunda vuelta todavía no tenemos hecho el calendario. No es tan importante el orden de estudio en la segunda vuelta porque primero tenemos que dar una vuelta completa al material. Entonces sí que es verdad que estratégicamente es importante el orden en el que te estudias las asignaturas cuando no es un examen con tanto tiempo de preparación. Pero cuando das sucesivas vueltas al material, al final da un poco igual que una asignatura te la estudies la tercera, que te la estudies la quinta, porque luego va a haber otra vuelta y lo vas a repasar. Pero no es cuando solo hay una vuelta, claro, que te has estudiado al principio, pueden pasar mucho tiempo y lo tienes que refrescar, pero cuando das varias vueltas al material no es tan importante. Entonces, en principio intentamos respetar un orden semejante al de la primera vuelta, lo más parecido posible, ¿no? Pues para que, bueno, más o menos vaya con la misma secuencia, pero es verdad que hay que adaptar los horarios y los turnos de los profesores y eso a veces es complicado y puede haber algún cambio, ¿no? Entonces, todavía no está preparado porque, bueno, con todas las vacaciones además del verano, entre medias, sí que tenéis la secuencia de la primera vuelta y la segunda vuelta, bueno, pues cuando la tengamos cerrada, os la presentaremos. No la queremos poner antes porque no queremos daros una vuelta con luego modificaciones, que al final es más lío. Entonces preferimos, ¿no?, ir más sobre seguro e intentar hacer los menos cambios posibles al calendario para no descolocarnos mucho, ¿vale? Entonces, bueno, que eso, que por eso todavía no está, pero si quieres tener una idea aproximada, puedes pensar que será una secuencia en términos parecida a la de la primera vuelta. Estamos hablando de todas formas de después del verano, ¿vale? Sabéis que el curso de marzo, en la primera vuelta, se interrumpe en agosto no hay clases, ¿no? Y que en septiembre seguimos con esa primera vuelta hasta que la acabamos ahí, ¿no? Pues en ese mes de septiembre ya empezamos la segunda, ¿vale? La última semana. Bueno, lo de los tutores ya está comentado. Bueno, segunda vuelta. Y así luego cuento también lo del curso de tratamientos. La segunda vuelta empieza, pues decíamos, después del verano, ¿vale? No es que el 1 de septiembre empiece la segunda vuelta, acabamos la primera vuelta en septiembre y como en la última semana más o menos empezará la segunda vuelta, y la segunda vuelta volvemos a trabajar todas las asignaturas otra vez, con los mismos profesores, pero no hacemos lo mismo. Lo que hacemos en la segunda vuelta es, sobre todo, centrarnos en responder a las preguntas del examen con todos los contenidos que ya hemos trabajado en la primera vuelta. Entonces, fundamentalmente hay dos tareas. Una, repasarlo todo, porque se nos ha olvidado, porque ha pasado el tiempo y lo necesitamos como refrescar y refrescar y refrescar, ¿no? En la medida que lo voy refrescando, a veces voy sacando cosas que la primera vuelta no había pillado. Y dos, tener muy claro cómo responder a las preguntas de examen de las distintas asignaturas. Entonces, trabajamos muchísimo más, si cabe todavía, con preguntas en clase. Yo, por ejemplo, en la parte que me toca a mí,
hacemos el 100% de las preguntas de las 3 últimas convocatorias de esa asignatura, para tener muy claro qué es lo que están preguntando ahora. Todas. Todas, porque si solo te estudias las difíciles, tienes una visión como sesgada de lo que preguntan. Pero la idea es ver todas las preguntas en clase, poder ver de dónde las han sacado, las dudas que tengáis, ¿no? Ver un poco en qué se lió la gente cuando respondió a esta pregunta, porque tenemos los porcentajes de respuesta de las plantillas, ¿no? Intentamos tener una idea más clara, no de los conceptos que ya los tenemos trabajados, sino repasar los conceptos, pero ver cómo los preguntan en el examen. Entonces, tendríamos esa parte conseguida, ¿no?, a finales de noviembre, y entraríamos ya en la tercera vuelta, que son pues como el último mes, mes y medio, ¿no?, entre diciembre y enero, a ver un poco cuándo es la fecha del examen, ¿no?, para hacer otra vuelta completa al material, ahora ya solo para repasar, ¿no?, para tenerlo todo lo más fresco posible, tener la oportunidad de resolver alguna duda de esta de última hora, ¿no? No conviene calentarse demasiado la cabeza ya a estas alturas, y es como ganar seguridad. La mejor manera de ganar seguridad es hacer un repaso, ¿vale? El curso de el curso de tratamientos, que es que lo tapa el chat, está puesto en la diapositiva a la derecha. Aparece, como veis en la diapositiva, a la altura de la segunda vuelta. ¿Vale? En septiembre, a la vuelta del verano, en paralelo empezamos el curso de tratamientos. El curso de tratamientos son los viernes. El curso normal, martes y jueves, en el horario que hemos dicho. Y desde hace ya, pues yo creo que 4 convocatorias, tenemos este curso que venía un poco de el peso que tienen en el examen las preguntas relacionadas con tratamiento en los últimos años. Cada vez hay más preguntas de tratamientos. Entonces, la idea del curso es, como esto lo preguntan mucho, vamos a machacarlo más. Y no vamos a trabajar con contenidos nuevos, pero vamos a utilizar otro formato, ¿no?, para un poco la motivación, que no se nos baje, para poder profundizar en cuestiones técnicas de tratamiento, sino solo ver tablas de eficacia, según qué parte, ¿no?, que sea interesante en una dirección o en otra, con algunos ejemplos, para poder repasar cosas que vienen en asignaturas separadas, ¿no?, lo que viene en clínica de adultos, de los tratamientos, lo que viene en infantil, lo que viene en salud, algunas cosas de psicoterapias, y todo concentrado en este curso que es complementario, que son los viernes. Es online, ¿vale? Este queda grabado, de tal forma que se pone normalmente el viernes disponible por la mañana y lo podéis ver en cualquier momento a partir de ahí. Y lo que sí que hay en directo luego, todos los días, todos los viernes, después de que se cuelga una clase, una tutoría, para que podáis hacer las preguntas que consideréis respecto al vídeo, ¿vale? Respecto a la grabación. Entonces, bueno, pues eso sería, es como complementario, no es información adicional, aunque puede haber información adicional, pero la idea del curso no es que nos den más datos, sino a veces es más datos pues, para entender mejor una cosa, pues son datos mejor accesorios. Pero la idea es que nos sirva para fortalecer los datos importantes que los trabajamos en las 3 vueltas, ¿no? Lo estamos trabajando constantemente una y otra vez, ¿no? Y había una pregunta ahí también que tenía que ver con esto. Pero he contado lo de las tutorías, tanto de asignatura como del foro, como las tutorías de Lucía y de Álvaro para asesoraros con el estudio. Creo que os he contado bien la secuencia de las 3 vueltas, el curso de tratamientos, que todas las clases quedan grabadas, que todos los cursos al final siguen esta misma secuencia, ¿vale? Da igual que sea este de marzo, que fueran los otros. En ese sentido, nuestra idea es apostar por una metodología que pensamos que es la mejor, y la parte del material y los esquemas de clase. Muy importante también, las preguntas de examen. Sabéis que tenemos una aplicación que se llama CDExam, que lo que permite es hacer exámenes a la carta, ¿no?, cargando de un banco de preguntas que hemos ido realizando a lo largo de todas las convocatorias que vamos preparando y todas las que vamos añadiendo nuevas para las actualizaciones, para que vayáis practicando, es imprescindible. Y que de forma sistemática todos los cursos organizamos 9 simulacros nuevos, estudiando un poco cuál ha sido el perfil de la última convocatoria. Pues, por ejemplo, que he estado revisando el número de preguntas, pues hemos cambiado algún porcentaje de preguntas de alguna asignatura de otra, porque lo han preguntado más o porque lo han preguntado menos. La idea es que se parezca lo más parecido a la última convocatoria, y luego ya los profes de cada asignatura generan preguntas nuevas mirando un poco qué ha sido el examen de las últimas convocatorias o textos que están saliendo ahora, para que se estén muy actualizados. Entonces, al menos la mitad de las preguntas de cada asignatura son totalmente nuevas. Hay veces que podemos intercalar algunas antiguas, ¿vale?, pero al menos el 50% de las preguntas son totalmente nuevas, y hay profes que prefieren hacer todas nuevas, ¿no?, por tener una idea más, ¿no? Ya depende un poco del criterio de cada profesor, ¿no? Pero son simulacros nuevos hechos a partir de lo que ha sucedido en la última convocatoria. Al principio, cuando empezamos, yo creo que es en mayo, con el primer simulacro,
es uno al mes, y luego, a medida que vamos avanzando en el curso, después del verano, son 2 al mes. Normalmente están disponibles los miércoles, ¿no? Que es el día que se dedica un poco. Los simulacros es muy importante que los hagáis desde el principio, aunque no hayáis visto todo el material, teniendo en cuenta que tenéis tiempo de sobra, ¿no? Yo creo que os lo podéis permitir para tener como una visión de lo que es hacer el examen y que intentéis recrear las condiciones del día de la prueba. Es decir, que cronometréis el tiempo, que os lo planteéis como si fuera el mismo día del examen, que tengáis una estrategia de cómo vais a rellenar en la plantilla de respuestas, que tengáis una estrategia pensada sobre si merece la pena contestar o no cuando dudas entre todas las alternativas de respuesta, o entre 3, o entre 2, ¿no? Cómo vais a ir saliendo un poco de ahí, qué es lo que pasa si empiezas con un simulacro que empieza justo con una materia que no dominas, porque a lo mejor te lo has estudiado, o porque es muy antipática, ¿no? Este año, en vuestra versión, ¿por qué empezó el examen? Experimental. Pues empiezas con experimental y yo no sé vosotras, pero a mí se me baja toda la energía en ese momento, ¿no? Entonces, no pasa nada, pasas las hojas y dices, bueno, por aquí, empiezo por esta parte que me gusta más, que es infantil, ¿no? Y pumba, o al revés, ¿no? Entonces, claro, pero eso tienes como que tenerlo un poco ensayado, porque no, el día del examen, aunque luego tienes que improvisar, tienes que tener una estrategia preparada y ensayada. Y no es lo mismo que tú seas una persona que te hayas demostrado a ti mismo controlando el tiempo, ¿no? Las horas, que vas muy bien para responder las 210 preguntas, que vayas ajustado. Entonces tienes que ver un poco que eso no sea un obstáculo el día de la prueba. Para eso son los simulacros, para entrenarlos. Los oficiales son los que hacemos este año, será el curso 2023-2024, mirando la última convocatoria, y los de entrenamiento son, como hay personas que ya se han preparado el examen antes y quieren hacer más simulacros, ¿no? Porque se les queda, como sienten que pueden ir a un ritmo de trabajo distinto, pueden intercalar, se organizan simulacros con preguntas de otras convocatorias, de otros años, vaya, de simulacros, para poder tener como más simulacros. En lugar de tener 9, pues puedes decir, bueno, pues puedo hacer hasta 40, 50, ¿no? Pensados, compensados por materias, pero no son simulacros nuevos con preguntas nuevas de este año. Esos son los 9 oficiales. Entonces, si queréis, si veis que os viene bien entrenar porque os cuesta lo de las preguntas o porque os ayuda a repasar, podéis utilizar no solo los 9, sino que en el CDEXAM cargaros, ¿no? Pues otros simulacros de entrenamiento, por así decirlo. Sí, a veces los límites son difusos, ¿no? Bueno, perdonadme a las personas que estáis en casa, que no estáis escuchando las preguntas de las compañeras, pues no tienen micro. Yo las repetiré, ¿vale? No porque sea su eco, ¿no? Sino para que podáis situarlas un poco y luego, si no, pasaré el micro, ¿vale? Está preguntando la compañera que si en el examen vemos los bloques diferenciados de preguntas, ¿no? No es que estén como asignadas, ¿no? Por colores, que estaría guay, ¿no? Pues venga, de la 1 a la 10, de la 12, tal, ahora cambio, molaría, pero no es así. Es como un todo, ¿no? Y a veces los límites son difusos, pero sí, claramente hay. Normalmente van pues seguidas. Es verdad que, como por ejemplo, evaluación, es una materia que aparece en muchas asignaturas, pues en clínica pues tienes un cacho de evaluación, en parte de personalidad, ves modelos de personalidad que luego generan pruebas de evaluación de la personalidad, pues te encuentras con que hay 15 preguntas o 18 de evaluación seguidas, que además están sacadas de manuales de evaluación, porque las vemos luego las preguntas, y luego sigues avanzando en el examen y al rato pues te encuentras un par de preguntas que son también de pruebas de evaluación, pero a lo mejor en un contexto clínico, pero que están entre medias de unas de clínica, ¿no? Entonces, en general sí que se ven como esos bloques, ¿no? Dibujados, y no estás como cada pregunta cambiando, ¿no? Que nos descolocarían. Una experimental, otra de biología, ahora una de clínica, ahora una de infantil, ahora una de evolutiva, sino que van más o menos, ¿no? Pero es más o menos. Eso estaría guay, que estuvieran como por partes. Nosotros en los simulacros sí lo tenemos hecho por bloques diferenciados, de tal forma que luego, cuando hagáis el simulacro, vais a tener el simulacro comentado, es decir, los comentarios de las preguntas que habéis hecho para poder, si habéis fallado alguna pregunta, tener el comentario y ver más rápidamente de lo que va, y luego puntuaciones por bloques, para que os ayude un poco mejor a interpretar el resultado del examen, ¿no? Eso sí que nosotros sí que lo tenemos configurado así, ¿vale? Y en el examen más o menos, ¿vale? Bueno, hay más preguntas por aquí. A ver, no sé si he subido o bajado en el chat, que está aquí en negro. A ver, dice Carmen, ¿cómo nos ponemos en contacto con ellos por el campus virtual? Eso ya lo habíamos leído. Además han contestado desde aquí, ¿no? Los mismos compañeros entre ellos han contestado.
Enrique dice, cuando respondan el primer correo se asignarán, está contando un poco cómo hacerlo. Lucía dice, ¿qué incluye el calendario que nos dais? ¿Viene especificado lo que hay que estudiar cada día o cómo se organiza? Bueno, lo tenéis normalmente si habéis entrado en el campus virtual, elegís vuestro curso, ¿no? Y en el curso vienen las sesiones por las clases y los contenidos que se van a trabajar ese día, ¿vale? Para que es aproximado, ¿no? Intentamos ajustarnos lo máximo posible, pero hay veces que por lo que sea te enredas más en clase en algo y bueno, pues vas un poco descolocado, vas muy rápido y puedes avanzar un poco de contenido, pero sí que viene no solo la asignatura, sino también lo que se va a trabajar. Bueno, veo que hay muchas preguntas, he ido contestando entre las personas que están en el foro y también mis compis de administración que están escribiendo. Bueno, cualquier cosa que tengáis problemas de calendarios, de material, de las claves que no me entran, todas estas cosas, nos llamáis, ¿vale? Inmediatamente os escribís un correo y os lo solucionamos, ¿vale? Que la parte más técnica, pues a lo mejor a mí se me puede escapar algo, pero que vamos, inmediatamente que tengáis algún problema nos llamáis o nos escribís un correo, según lo que sea, ¿no? O como os pille y lo solucionamos rápidamente, ¿vale? En eso no vais a tener ningún problema. El servicio al cliente funciona. Santi, que son los compis que están aquí en el mostrador, para las personas que les habéis visto, ¿no? Y Elena y María José también, que están en la oficina, os ayudan. Creo que preguntas de esto, por aquí ya estaría. Esto al final lo explicas así, es como raro, pero luego en caliente lo vas a ver muchísimo más fácil. Yo lo que os he dicho es que no le vais a sacar el mismo partido a la clase si no os habéis leído el manual antes. Entiendo que estudiarlo es complicado, ¿vale? Porque los manuales son grandes, ¿no? Entonces, sí que os recomendaría que cogierais el manual y por lo menos hubierais leído la parte correspondiente con la clase y si queréis hacer un subrayado, o si os da tiempo a estudiarlo, genial, ¿vale? Pero por lo menos haberlo leído. Y en clase lo que vais a ver es que la profesora, el profe, va a seguir la clase orientada a ese manual con la misma estructura, pero para seguir la clase tenéis unos esquemas que siguen un poco lo que está en las diapositivas, que es lo mismo del manual. Pero yo qué sé, pues si pongo una gráfica o pongo una tabla, pongo algo que no está en el manual, el contenido sí, pero no con esa estructura, pues la tenéis en el esquema, para que no tengáis que tomar notas y que os cueste menos. Entonces, bueno, ahora cuentan Sara y María la parte de cómo lo han utilizado, pero yo escucho mucho a alumnos que luego utilizan los cuadernos y los resúmenes de clase directamente como esquemas para hacer luego los repasos, por lo menos en algunas asignaturas, a lo mejor no en todas, ¿no? Pero bueno, vais a ir viendo sobre la marcha, ¿vale? Pero sí que es importante que hagáis un trabajo previo antes de venir a clase en la medida de lo posible, ¿vale? Si algún día no puedes, pues... Había otra pregunta, sí. Mira, yo le voy a pasar ya el micro para esa pregunta. Estaba preguntando a la compi un poco que, siendo luego ya realistas, ¿no? Cuando nos ponemos en el curso, ¿no? Que si da tiempo, ¿no? A estudiar lo que tienes que trabajar por una clase para la siguiente, ¿no? Un poco los ritmos. Claro, indudablemente en el manual hay siempre muchas más cosas de lo que va a dar tiempo a ver, ¿no? Se van a ver todas las asignaturas, se van a ver todos los temas, se van a comentar todos los contenidos, pero, bueno, todos los contenidos, ¿no? Quiero decir, hay cosas que son accesorias o que se pueden pasar más por encima. En psicopatología tenéis 3 clases, pero cuando cojáis evolutiva, que genera menos preguntas de examen, que son varias asignaturas de la carrera y también es un manual, pues a lo mejor en 2 clases tienes que trabajar todo el manual, ¿no? Y dices, madre mía, ¿y esto cómo se hace? Entonces, bueno, tenemos ya como mucha maña los profes de las asignaturas en que la clase sea útil para que le saquéis partido, sobre todo para resolver a lo mejor los conceptos que normalmente vemos que cuando lo estáis estudiando pues pueden dar más guerra, que son más difíciles o porque son más relevantes, pensamos que es más fácil que lo pregunte y nos detenemos más en eso. En otras cosas que tenemos que ya las sabéis porque las habéis estudiado y que a lo mejor se os han olvidado, pero las refrescáis tranquilamente, pasamos más por encima.
pero sí que es verdad. Bueno, de todas formas, ya pasé de mí con mis compis. De todas formas, os digo que José Luis, que es el profe de psicopatología, en 3 clases les sobra para todos los contenidos. Para chistes, bromas, ejemplos. O sea, que aprovecha mucho el tiempo, como vais a poder comprobar enseguida después ya. No, sí, de hecho, yo he hecho el REPIR este año, que es una clase a la semana y generalmente es una asignatura a la semana. O sea que al final sacas el tiempo. Es verdad que el primer año a lo mejor se te hace un poco cuesta arriba. O sea, el año pasado no iba al ritmo de las clases ni de lejos. Pero este año sí que lo intentaba porque he aprovechado el triple de las clases. O sea, mirártelo, que te suenen las cosas y así machacar en clase y además repasar y ver qué es lo que te falla, sobre todo. Porque, pues eso, al final dices, si me lo acabo de mirar, me están explicando esto y esto me cojea, pues es lo que le tengo que dar más caña después. Entonces será un poco, no sé si ella a lo mejor os puede decir un poco más que es de marzo. Bueno, yo sí que hice el curso de marzo y, a ver, es verdad que la teoría es muy bonita, ¿no? Pero el tiempo es el que hay y los manuales en un primer año, una primera vuelta, yo no pude. En el curso anterior que hice julio, yo no pude estudiar manuales, directamente fui a los esquemas resúmenes. Directamente fui a los esquemas resúmenes, no quedé mal, quedé en el puesto 500 y solo toqué esquemas resúmenes porque era inviable mirarme el material, mirarme el manual, luego completar esquemas, no tenía tiempo como para hacer todo ese trabajo y al final no quedé mal. Es verdad que el segundo año ya con toda esa base que tenía, ya sí que pude en el curso de marzo repasar el día anterior a la clase lo que íbamos a dar al día siguiente. Entonces, los lunes repasaba, me miraba rápidamente por encima lo que íbamos a dar el martes y los miércoles me miraba rápidamente lo que íbamos a dar el jueves. Y luego el viernes me dejaba pues lo que ves que se te va quedando ahí flojeando y luego, por supuesto, el mes de agosto, que es fundamental para ponerse al día de todo lo que has ido arrastrando, lo hice así. Entonces, el segundo año sí que es verdad que tiré más de manuales, completé los esquemas y resúmenes con los manuales y con sobre todo información de preguntas que vienen atrás en los manuales. Para mí fue fundamental hacer cada vez que acababa una asignatura, hacer todas las preguntas de atrás de los manuales y con esas ir completando. Falta poca información, pero las poquitas cosas así que ves que aparecen en el manual, que dices, uy, esto a lo mejor puede caer, pues iba completando el manual. Y de esa manera la primera vuelta fue muy completa para que ya las siguientes fueran más flojitas. Ya solo tirar de manuales, de lo que es los libritos de esquemas chiquititos, ya completados por ti, ya hechos ya a tu medida, adaptados, y ya solo centrarte en eso. Y ya no toqué más manuales, solo primera vuelta. Pero el primer año no me dio tiempo. Sí, preguntan aquí el tema de días de descanso y de horas dedicadas al día. Pues yo la primera vuelta, es verdad que más o menos le dedicaba unas 8 horas diarias, pero es verdad que yo, por ejemplo, todo el mundo se levantaba a las 7 de la mañana, a las 8 estaba en la biblioteca, se quedaba ahí hasta las 10 de la noche, que cerraban, y yo soy incapaz de madrugar, no me gusta madrugar, y entonces yo no me levantaba a las 8 de la mañana, ni mucho menos, me levantaba a las 10, a las 11. Luego, claro, acababa de estudiar a las 12, 1 de la noche, también es verdad. Al final 8 horas son 8 horas, ¿no? Pero es verdad que tenéis que adaptaros a vuestros horarios. Si por la mañana no cundís, estáis cansados, no, la energía, la fuerza la tenéis por las tardes, no pasa nada, no por eso vais a estudiar menos horas ni os va... tenéis que adaptaros a vuestros horarios. La mayoría de gente también estudiaba de lunes a sábado por las mañanas y descansaba los domingos, de mis compañeros. Yo no, yo descansaba los sábados enteros y los domingos por la tarde hacía el simulacro, que es cuando ya estaba más cansada y prefería descansar el sábado, que había más planes, que el domingo ya estabas en tu casa, nadie sale, nadie ya al día siguiente es laboral, ¿no? Y yo prefería hacerlo así y me ha ido bien, o sea que al final un poco, ¿no? Adaptaros a vuestra vida, a vuestras necesidades, ¿no? Y
y eso, y poco más os puedo decir. Que cada uno al final tiene su método de estudio, su forma de estudiar, y todos son igual de válidos, ¿eh? La gente que saca plaza, hay gente que trabaja 8 horas diarias, hay gente que solo se dedica al PIR, gente que lo compagina con el máster como yo, y al final se puede sacar y de verdad ser fiel a vuestro método, que lleváis muchos años practicándolo, y oye, estáis aquí, si estáis aquí es porque os ha ido bien, así que de verdad seguir haciéndolo así y mucho ánimo, que se puede. Porque, bueno, me preguntan que de dónde saco 8 horas y además poder hacer el máster. El máster empieza en octubre. Entonces, la primera vuelta, que es la que es fuerte, la que yo para mí una vuelta fundamental en la que hay que asentar bien las bases y tener todo el material bien preparado, es la primera. Esa yo la pude hacer dedicándome solo al PIR. Y luego ya la segunda vuelta es la que me coincidió con el máster y lo que hacía era 4 horas, o sea, por las mañanas, que es cuando estaba más cansada, me dedicaba al máster, a hacer trabajos, no sé qué, así un poco más coñazo. Y luego ya cogía con muchas ganas y con mucha fuerza la tarde de estudiar el PIR, más bonito, más tal, las clases que eran por la tarde. Y la tercera vuelta me centré solo en el PIR, me quité todos los trabajos antes de empezar la tercera vuelta y ya me centré. Así que en verdad solo me ha coincidido la segunda vuelta. Bueno, yo no sé, pero creo que lo de hacer el máster, ¿no? Escuchando a Sara, me sugería que es un poco el decir, me voy a bajar presión, porque no solo es el examen PIR, mi vida son más cosas y mi vida profesional como psicóloga también. Entonces, apuesto por esta vía prioritariamente, pero si no va como me gustaría, tengo otro camino, y que eso lo hiciste después de haber dedicado un curso entero, ¿no?, a la preparación del examen, ¿no? Entonces, eso a lo mejor lo puedes conseguir con el máster, o lo puedes conseguir con un trabajo, lo puedes conseguir, ¿no? Es como sentir que la presión no te puede. O a lo mejor no sientes esa presión y no necesitas esa parte como de lo que te aporta ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo un poco lo escucho como desde ahí, y dormir poco, entiendo, ¿no? No, bueno, tampoco. Si hacía falta siestas, estabas lista. Si necesitabas recargar, es mejor estar 3 horas delante de un papel. Creo que es mejor estar 3 horas delante de un papel y que las 3 horas sean efectivas, ¿no? A estar 8 delante de un papel y que te tires 1 hora para un párrafo, no entenderlo bien, otras 3 horitas con el móvil distraída, otras medio dormida. Al final no es tanto la cantidad, sino la calidad de las horas. Y si estáis cansados, os podéis permitir una siesta de media hora para coger fuerzas, no pasa nada. O si esa mañana os suena el despertador a las 7:30 y no podéis levantaros, o podéis levantar a las 9, no pasa nada. Lo importante es que las horas que dediquéis de verdad sean horas efectivas y descanséis lo que tengáis que descansar para llegar con fuerzas, porque es un camino muy largo. No es un mes que puedes aguantar a tope y ya se acaba, es que es muy largo. Entonces hay que saber descansar y desconectar y no hacer del PIR un mundo. Tenemos más cosas aparte del PIR. Es importante para aguantar tantos meses. Yo sí, yo me cogí pues en verano casi el mes entero, 3 semanas me cogí. Pero porque es verdad que agosto yo, como ya había dado un año anterior, no necesité tanto ese tiempo de que me había atrasado y tenía que llevarlo al día para que en septiembre, cuando empezáramos las siguientes clases, no seguir arrastrando más cantidad. Yo sí cogí vacaciones. Sí, yo más o menos igual. O sea, generalmente la gente cuando se presenta al examen y no saca plaza, se toma ahora como un descanso y luego empieza a estudiar. Yo lo hice al revés. Yo dije, me voy a poner a estudiar ahora, también porque me quedé cerca y fue como que me dio tanta rabia que dije, no me va a pasar. Y luego me dejé ese descanso para el verano, que fue cuando creí que lo iba a necesitar más, porque al final ahora es verdad que la gente, o sea, tu entorno está haciendo cosas, entonces es un descanso relativo. Y yo lo que hice, pues eso, en agosto me cogí 10 días de no hacer nada y luego el resto del mes sí que estudié, pero en vez de estudiar todo el día y machacarme, estudiaba por la mañana. Y me di cuenta de que lo necesitaba porque estaba estudiando todo el día y no me estaba aprendiendo ni la mitad
de lo que me cundió ese mes solo las mañanas y luego empecé septiembre a tope. Entonces, creo que es necesario también y sí, hay que cogerse vacaciones. Os están dando las gracias desde el chat y que les está sirviendo mucho lo que estáis diciendo, que habláis muy bien, dicen. Y bueno, pues las preguntas que están haciendo también van por la planificación. Hay una guía de preparación para el examen que la tenéis en el campus virtual, donde tenéis ejemplos de planificación de materias que estaban preguntando en el chat que donde estaba colgada, está en el campus virtual, podéis tener acceso a ella y vienen por distintas semanas, aunque luego hay que adaptarla, ¿no? Lo que decíamos, a los ritmos de cada uno, a los horarios de cada uno y demás, ¿no? Pero bueno, como una propuesta que uno puede tomar como referencia y además lo que decíamos, que si veis que no conseguís adaptarla bien y tenéis dudas, podéis pedir una tutoría de planificación de estudio, ¿vale? Habrá este año grupo de WhatsApp, eso yo creo que es algo más informal, ¿no? De vosotras y vosotros, ¿no? Que estáis ahí, ¿no? Y que queráis hacer piña y la verdad es que el apoyo mutuo durante la preparación a mí me parece que es algo súper potente, ¿no? Pues sea online o vía WhatsApp y desde luego presencial las personas que podéis venir a las clases presenciales. Por eso me recordaban en la administración antes de entrar a la presentación que os dijera que este año para aquellas personas que estáis haciendo el curso online y que estáis en distintas localizaciones geográficas, ¿no? Que vais a poder, si os apetece la segunda vuelta, ir a las distintas sedes, a tener como también esa parte del contacto presencial, por esto del apoyo mutuo, ¿vale? O sea que si os apetece, aunque estéis en el curso online y yo que sé, estáis cerca de Barcelona o de Sevilla o de Málaga o de Santiago y os apetece acercaros en la segunda vuelta, que también os animamos a que lo hagáis por esto del contacto, ¿no? De hacer piña, de ver otras personas que están en tu misma situación, de compartir y bueno, y lo del grupo de WhatsApp que están preguntando. Aquí hay una pregunta ya para María y para Sara. Una pregunta, chicas, ¿cómo ibais repasando las asignaturas que os estudiabais en la primera vuelta cuando pasabais a otra? El tema de los repasos. A ver, esto es un poco lo que decíamos antes, que al final cada uno tiene su método de estudio. Yo, por ejemplo, toda la carrera estaba acostumbrada a estudiar de mis apuntes. Entonces, a mí cogerme un manual me costaba la vida. Entonces, yo lo primero que hice fue coger los manuales y me los resumí. Es verdad que hay de algunas asignaturas que no. Algunas periféricas, incluso los esquemas son más que suficientes. Bueno, ya os lo dirán los profes, pero algunos tiran directamente de ahí. Entonces, es verdad que en los repasos yo no volví a tocar un manual. Yo toqué los manuales para resumírmelos. Ya está. Y luego tiraba de mis apuntes. Es verdad que inviertes mucho tiempo, pero a mi parecer es tiempo que optimizas luego, porque uno, eso, es mi método de estudio y dos, me lo estoy explicando yo, es menos contenido, entonces yo resumía y en cada vuelta pues tiraba de un resumen más pequeñito que el anterior y confiar un poco en acordarte del resto de detalles que has obviado en esos resúmenes porque has dado por hecho que solo tenías o que no era tan importante, porque al final sabes lo que tienes que asentar. Y si has expuesto eso en el esquema y no has puesto otra cosa es por algo. Entonces, yo eso es lo que hice. Resumir y tirar de eso. Yo la verdad que para repasar usaba CDSAM. CDSAM ha sido para mí fundamental en este examen desde el principio. Cada vez que iba acabando una asignatura, lo bueno que tiene CDSAM es que puedes filtrar por asignaturas, si las quieres de convocatoria, si las quieres de simulacros, desde qué año las quieres, porque claro, antiguamente eran 5 alternativas y a lo mejor esas ya o están desactualizadas, ¿no? Y entonces yo lo que hacía era, según iba repasando una asignatura, por la noche antes de dormir, ponía el CDSAM, me filtraba el número de preguntas, pues depende de lo cansada que estuviera, 50, 75, filtraba sobre todo por las oficiales, las de convocatoria, y filtraba una asignatura. Cuando veía la siguiente, pues filtraba las 2, la siguiente las 3, y entonces así iba repasando según lo que iba dando para que no se me olvidara, porque como no tenía tiempo material de poder coger el manual y repasarlo porque estoy con el siguiente y no puedo, pues entonces lo repasaba de esa manera con preguntas, y preguntas, y preguntas, y preguntas, y así es como he hecho yo el repaso. A ver, es que no me acuerdo, o sea, personalidad... Es que es verdad, o sea, al final, personalidad no lo resumí, seguro. Social tampoco, porque los esquemas estaban muy, muy completos. Básica, aunque a lo mejor los esquemas no están completos porque es una asignatura,
tampoco me resumí el manual entero, porque es que me parecía demasiado tiempo para el peso luego que tenía en el examen. Experimental creo que tampoco, pero sí que es verdad que a lo mejor algunas cosas que tenía más duda o que no me quedaban claras, pues me iba al manual y lo ampliaba. O sea, esto cogido muy con pinzas, lo de estudiarme solo los esquemas. Si había alguna cosa que no terminaba de entender, me iba al manual. Entonces, y también he hecho lo que decía mi compañera, lo de las preguntas. Yo terminaba una asignatura y tenía la duda de, ¿me la habré repasado bien? Tal. Preguntas y ver si me fallaba algo. Y al final ves que siempre fallas en X cosas, pues esas machacártelas. Preguntan que si usasteis Anki. Yo no. Yo tampoco. No. Yo no sé lo que es. Sí, más o menos tengo una idea, pero no, tampoco lo he visto. Sí, creo que lo preguntan. Hay preguntas en el chat por el CD Memory y el CD Pirgo, ¿vale? El CD Memory es una aplicación para repasar, pero en lugar de utilizar un formato de pregunta de examen, como el que hace el CDEXAM, ¿no? Con los filtros que estaban comentando mis compis, lo que hace es utilizar unas tarjetas de memoria, entonces no es de reconocimiento, es de recuerdo libre. No me viene una pregunta con 4 opciones de respuesta y ahí está la correcta, sino que me viene una pregunta y yo tengo que generar la respuesta en recuerdo libre, ¿no? Que es como más complicado, ¿no? Entonces, la idea es que están seleccionadas las tarjetas de memoria por asignaturas y hay un algoritmo que elige la tarjeta de memoria en función de que sepas la respuesta y el nivel de dificultad que le puedas asignar. Un poco como la teoría de respuesta al ítem, ¿no? Entonces, la idea es que cada uno al hacer el repaso no tenga que utilizar las mismas tarjetas, sino que se ajuste un poco a lo que le cuesta más y lo que le cueste menos. Entonces, puede ser una buena idea. Si yo veo que me viene muy bien repasar y hacer repasos con un material distinto, ¿no? Pues esto decía, estoy cansado del manual, de las preguntas, me voy a coger las tarjetas. Y o por ir por ratitos, ¿no? Y sobre todo porque el algoritmo selecciona, ¿no? Y no es, me voy a hacer un montón de preguntas que muchas a lo mejor pues ya me las sé y estoy perdiendo tiempo, ¿no? Entonces, mi experiencia preguntando a las alumnas cómo usan el CD Memory es que tiene fans absolutos, ¿no? Yo me saqué el PIR por el CD Memory, ¿no? Y hay gente que no lo utiliza, pues porque dice, ojo, es que un formato que no sea igual que el del examen a mí no va conmigo, ¿no? Entonces, probadlo, ¿no? Yo sí que os animo a que lo probéis, porque a lo mejor sois de los fans y os sirve para hacer los repasos, y si no, bueno, pues al final es otro recurso, ¿no? que podéis tener ahí a vuestra disposición y utilizarlo más o menos. El CD Pirgo es simplemente un soporte para poder utilizar todos los materiales, ¿no? De lo de CDEXAM en distintos medios, ¿no? En la tablet, ¿no? Es una aplicación para poder cargar los soportes, ¿no? En el móvil, en el ordenador, ¿no? Muchos de los recursos que estamos haciendo, ¿no? Pero no es en sí mismo un recurso específico como el CDEXAM o como el CD Memory que acabamos de comentar, ¿vale? ¿Hay una pregunta? Espera, te voy a pasar el micro porque yo no lo voy a repetir igual que tú. Vale. A ver, tú ves una asignatura. Entonces, cuando empieza la otra, la primera que has estudiado la tienes que ir repasando. ¿O no? Toma. A ver, es que eso depende de cada uno, ¿no? Pero yo hasta la siguiente vuelta no la volví a tocar, porque es que si no, no te da la vida. O sea, es que es imposible. Cuando me acababa una asignatura, me hacía preguntas de esa asignatura y luego iba añadiéndolas de... O sea, no las repasas explícitamente, pero sí implícitamente con preguntillas. Sobre todo las periféricas que al final, pues a lo mejor las vas dejando un poco más de lado. Cuando se acerca el examen y te centras más en lo otro, pues sí que tirar de preguntas. Esto es un lío. Hasta que no te pones, es difícil muchas veces teorizar sobre esto, ¿no? Y que luego además entran en juego variables personales muy diferentes de unas personas a otras, ¿no? Pero bueno, la idea es que inaugurábamos el curso, empezáramos motivados, ¿no? Y en esto yo creo que Sara y María son muy culpables, ¿no? De que podamos salir de aquí más motivados de lo que ya veníamos de por sí, tener más o menos una idea de cómo van a ser las clases, que luego lo vamos a ver sobre la marcha, y un poco los recursos con los que vamos a contar, empezar a hacer esa planificación. Estaban preguntando por ahí lo que os decía de aquellas personas que estáis online, ir en la segunda vuelta a las clases presenciales, es en el curso de sábados, evidentemente, que es el de ciudades,
¿vale? Que es donde la segunda vuelta es en presencial, que lo estaban preguntando por ahí, pero en cualquier caso, lo que os decía, os animo a que llaméis a la oficina y os dicen exactamente, ¿no?, cómo lo podéis hacer y cómo sería, si os interesa o lo estabais pensando. Y luego, aquí hay más preguntas. Dice, hola Patricia, no, esto es de la academia, que le están contestando a la compi precisamente de esto. Bueno, pues son las 6:30, hemos empezado a las 5:35, casi una hora. ¿Os parece que vayamos acabando dentro de poquito? Hay alguna pregunta, no la vamos a dejar en el tintero, ¿vale? Pero sí, ¿no?, para no cansarnos, que tenemos que guardar fuerzas. Venga, las últimas preguntas. Por aquí en la clase hay una. 3, pues entonces te paso el micro porque 3... Que más o menos qué porcentaje de preguntas son preguntas repetidas de otras convocatorias. Bueno, vale, esa es una. Otra, que realmente cuáles son las probabilidades de sacarte una plaza en la primera convocatoria, o sea, ¿es algo factible o no? Y luego ya está más personal, cuando venís a las clases, ¿es más fácil tomar apuntes con ordenador o es más, por ejemplo, vais anotando a la de los esquemas, con papel y tal? Porque son preguntas que a lo mejor tienen distintas respuestas. Sí hay preguntas repetidas en el examen PIR, son muy poquitas, prácticamente insignificantes. Nosotros lo vemos en clase. Yo cuando en clase os decía, en la segunda vuelta vemos todas las preguntas de las 3 últimas convocatorias y hay alguna repetida, lo ponemos y ponemos las 2 preguntas, ¿no? Iguales, literales. Es casi un error del sistema, diría, residual. Pero bueno, por una pregunta que caiga repetida merece la pena, ¿no? Pues esa que te sabes. Yo digo literal, sí, de otros años. Sí, sí. No, yo digo literal. Hay preguntas repetidas literales de otros años. Pregunta de la penúltima convocatoria que habían preguntado hacia 2 convocatorias. Exactamente igual, con las mismas alternativas de respuesta. Y no se anula. Es excepcional. Todos los años suele haber alguna, pero a lo mejor estamos hablando de una pregunta en el examen, ¿no?, de 200, ¿no? 2 preguntas un año, otro año no hay ninguna. Es un número que oscila entre 0, bueno, no sé, mis compis ahora me van a corregir, o sea que yo no tengo ningún problema, pero la parte de la asignatura, a lo mejor la perspectiva global la tengo un poco más perdida, pero de las asignaturas de evaluación y de clínica, que las tengo como muy trabajadas, pues eso es lo que os puedo decir, ¿vale? Que hay años que ninguna, hay un año que una, hay otro año que otra, es muy poquito, ¿no? Pero sí que ayuda, eso desde luego estudiarlo, pues una que te sabes más, pero sí que hay más que se repiten preguntas similares. O sea, hay contenidos que lo preguntan todos los años. Desde la convocatoria 93 hasta ahora han preguntado por la reacción circular primaria de Piaget, ¿no? En todos, no ese es el concepto, ¿no? Pero hay preguntas que lo han repetido una y otra vez, ¿no? Pues si un año no ha sido la reacción circular primaria, pues otro es la secundaria, y otro es la terciaria, y otro es Piaget, porque lo preguntan siempre, lo tienes que machacar. Y eso pues ayuda mucho para guiarnos un poco en el estudio. Es verdad que, como os estaba diciendo, la tendencia en las últimas convocatorias del examen es a utilizar cada vez referencias bibliográficas más nuevas, con lo cual desde ahí pues es a lo mejor más difícil que pasen todas las preguntas, pero sí que hay un porcentaje grande, y no me atrevería a decir una cifra porque me la inventaría, de preguntas que ya se han preguntado muchas veces en el examen PIR, y eso significa que la va a sacar muchísima gente, ¿no? Más de la mitad la va a sacar bien, no nos podemos permitir fallar esa, ¿no? Entonces, por eso el trabajo con las preguntas, ¿no?, que lo decían antes, joder, el CD-Exam es muy importante también por esto, ¿no?, por repasar y por trabajar, y que el hacer preguntas de otros años nos van a ayudar a responder preguntas de este año seguro, sí, al 100%. Esa era una pregunta. La otra pregunta, la me perdió, era sacárselo a la primera. Esto es algo que ha ido cambiando a lo largo de las convocatorias. Hace bastantes años hubo una investigación que tenía que ver con el examen PIR y el perfil del opositor del examen PIR, y lo que daban era como media de veces que te presentabas al examen para conseguir la plaza, 1,7. Que significa que había gente que se lo sacaba en 1, gente que se lo sacaba en 2, en 3, en 4, ¿no? Y luego la media se quedaba en 1,7. La media sin desviación típica, pues nos dice poco, ¿no? Pero bueno, significaba que sí, que hay gente que se lo saca todos los años. Mi sensación es que año tras año sacárselo en la primera convocatoria se está haciendo más difícil. Y bueno, pues hoy han venido 2 compañeras que llevan 2 convocatorias o 2 y medio, ¿no? Y lo han conseguido, se quedaba muy cerca también en convocatorias anteriores, que también hay personas que con un golpe de suerte a lo mejor,
o que hubiera ido el examen por otro lado, pues hubieran estado en la primera, pero ha sido en la segunda, ¿no? Entonces, sí que es posible sacarse en la primera convocatoria. Cada vez es más frecuente que necesites, pues, no una convocatoria, sino 2 o más, ¿no? Incluso. Y bueno, pues eso es una realidad, ¿no? Ahí están los datos, ¿no? De las personas que han sacado la plaza este año. Pero sería un error estratégico para prepararos el examen pensar que como es muy difícil sacárselo en la primera, que no es imposible, yo voy a probar este año, que es la primera, y ya el siguiente año va a ser el mío. No, vuestro año es este año, para eso vais a invertir un montón de energía, de esfuerzo, de dinero, de trabajo, y para sacarle el máximo partido a todo eso, tienes que pensar en que tienes opciones de hacer un buen examen como para tener opciones de conseguir plaza, porque eso además es verdad, no es ninguna milonga. Que luego es difícil y todo eso, sí, es verdad. Pero si no lo haces, vas a relajar el nivel de tensión que necesitas para prepararte el examen. Entonces está muy bien a veces, cuando la tensión es muy alta, y lo hablábamos antes, el tener la sensación de que hay un plan B, de que no todo es esto, de que no hay como un fracaso no sacar la plaza, ¿no? El hacer un máster, el tener otras opciones en mi vida, ¿no? Me quita un poco esa presión, no soy todo esto, pero también tengo que tener un nivel de tensión y de presión. Entonces, si vais con la idea de que no va a ser vuestra convocatoria, no le vais a sacar tanto partido al trabajo que hagáis. Mi recomendación es que penséis en que va a ser vuestra convocatoria y que es posible. Bueno, pero si estás aquí, ¿no? Creo que ahora lo que tienes que pensar es en esta convocatoria y que hay gente que se lo saca en la primera y gente que no. Cuando ya, después de toda la experiencia de este año, pero a lo mejor ahora ves que no serías capaz de hacer esto 2 años, pero a lo mejor cuando hagas el examen y te quedas a las puertas y sabes lo que es, dices, pues sí me veo capaz, el año pasado no me veía, pero este año sí, pero ojalá que no sea necesario porque saques plaza a la primera, de verdad. Pero bueno, yo creo que ese sería el enfoque. Y la tercera pregunta, soy un desastre, no me acuerdo. Yo es que soy muy viejuno y no me atrevo a responderte a eso, porque cuando yo fui alumno de CEDE y en este aula, además, yo estuve en la clase, en la convocatoria 2000, ha pasado un tiempo, ¿no? No existían todas estas cosas, de hecho no teníamos ni PowerPoint y las preguntas a distancia no eran en un foro, eran por FAS. Entonces, le voy a pasar, es verdad, verídico todo lo que digo, ¿eh? No debería meterse en nada. A ver, yo el primer año, como lo hice online, porque el tema de la pandemia y demás, lo escogí a ordenador. También te digo, si a ti te sirve para seguir mejor la clase, fenomenal, necesarios no son. Porque es lo que ha dicho antes, lo que ves en las diapositivas y lo que ves en clase está en los esquemas. Y si hay algo que amplíen un poco más, pues a mí me era más útil añadir un post-it en mis apuntes de X cosa que han dicho nueva o que me ha sonado interesante el ejemplo, lo que sea, que coger apuntes toda la clase y pegarme la paliza. Justo, las clases son muy largas, son 3 horas y media, y estar 3 horas y media cogiendo apuntes, yo lo veo, al final todo lo que está en las diapositivas está en los esquemas, y algunos comentarios o algún dato que añadan, así lo coges y lo escribes al lado en el mismo y yo creo que también te cunde más, ¿no?, la clase, porque puedes prestar más atención, estar atenta a la explicación y no a coger los apuntes. Entonces, lo que veas que no está en el esquema, ¿no?, tú lo sigues con el esquema, y cuando veas que falta justo algún dato que den o algo, alguna cosa, lo apuntas ahí en un lateral, y yo creo que es más efectivo así ver la clase que coger todos los apuntes, porque al final lo tienes ahí escrito y al final así mejor atender, que se te queda luego mucho mejor. Sí, nos estaba comentando una compañera que además las clases están grabadas, como decíamos. Vamos, que son en directo porque se graban y se quedan luego en el campus virtual, las podéis ver luego. Sí, al día siguiente suelen estar ya colgadas, las podéis ver hasta el mismo día del examen, pero si vais a tener muchísimo material. Sí, más o menos, bueno, muchas veces son preguntas que no se pueden responder con rotundidad, ¿vale? Si es más compartir, ¿no?, la parte de la experiencia y ir resolviendo las dudas que vaya teniendo uno y ajustándolas. ¿Hay una más? Sí.
Vale, hay una pregunta de una compañera que ya se ha preparado el examen en la convocatoria anterior, que tiene la sensación de que ha hecho un trabajo de estudio, que lo tiene ahí, que parte de ese trabajo y que cómo se lo han montado las compañeras para volver a encarar un segundo curso, ¿no? Con lo cuesta arriba que se puede hacer. A ver, es que literalmente esa sensación la tuve yo. O sea, de primeras me bloqueé, dije, jolín, qué rollo, otra vez. Además de que te pones delante de los apuntes y dices, no me está cundiendo nada porque como me suena, desconecto. Entonces, a mí lo que me sirvió es un poco lo que he dicho antes, cambiarle el formato. Me hago tarjetitas, me hago esquemas, ponértelo de forma distinta para estudiarlo distinto. Y el día que no hay manera, pues eso, te haces preguntas y tiras de ahí. Porque es que ponerte otra vez a leer exactamente lo mismo, es verdad que muy cuesta arriba. Entonces, yo eso es lo que hice. Y yo te añadiría a lo que acaba de decir María, que le intentes dar la vuelta, ¿no? En vez de enfocarlo desde ese lado, yo pensaba, bueno, pues este camino llevo recorrido, ¿no? Si me suena, ¿no? Qué bien, porque, joder, esto que ya llevo, tendré más probabilidad de sacar plaza que otro que está empezando desde cero, ¿no? Entonces le daba la vuelta a pensar otra vez esto, joder, qué pereza leerte lo mismo si me lo sé, si me lo sé. Y entonces, pues darle la vuelta y decir, pues que ya me lo sé. O sea, imagínate qué bien voy, qué bien iré, que es que esto yo ya me lo sé. Entonces, dale la vuelta y úsalo a tu favor para motivarte en el estudio y decir, pues es que voy fenomenal. y con eso, a lo mejor, pues se te hace menos pesado. Como echándole unas pocas miras, ¿no? A lo lejos y decir, esto me beneficia comparado con otros que empiezan de cero. Y así, un poco, ¿no? Para que la cabeza no se te haga muy pesado. Sí, bueno, y también coger el típico detalle estúpido que te miras 300 veces la misma página y lo ignoras las 300 veces y decir, pues ahora me lo voy a aprender. Esa también era una de las cosas, ahora que ha dicho esto. Porque muchas veces eso, pasas por alto siempre lo mismo, porque lo lees de la misma manera y te centras en lo mismo. Y luego te preguntan ese detalle y dices, si esto yo me lo sabía perfecto. Entonces, fijarte en esas cosas a las que no das importancia e intentar machacar por ahí para que sea algo distinto y llevar más control también. Bueno, pues no sé si podemos ir acabando. Yo creo que están las dudas también de la gente desde casa en el chat contestadas. Hay alguna persona que está preguntando por cosas que hemos ido comentando antes, que entiendo que se ha enganchado un poquito más tarde. Como quedará colgado la presentación, pues si luego lo puede revisar, o sea que no hay ningún problema para ello. Bueno, pues entonces vamos a acabar. Sí que, como me quedo antes con la ganas del aplauso, yo creo que me voy a desquitar por no quedarme con la espinita clavada, sobre todo para María y para Sara, y también un poco para todas las personas, ¿no?, que estamos aquí pensando en preparar el examen, el reto que tenemos por delante, las que estáis también en casa y que necesitamos reconocernos ese trabajo y ese esfuerzo. Sí, acabamos con el aplauso y ya nos vemos en clase, ¿no? Venga. Pues cerramos entonces los micros.